Buenos días, alumnos, y bienvenidos a un tutorial más de matemáticas del Colegio a Distancia Centevad para segundo de bachillerato, la unidad 1. Ahora veremos funciones, graficando funciones, funciones reales, dominio y rango, inyectividad y sobreyectividad. Comencemos. Sabemos que las funciones no son más que gráficas de expresiones matemáticas. Para esto nosotros debemos tener un plano cartesiano. Como ustedes saben, es un plano en dos dimensiones, con un eje X y un eje Y, que para nuestro estudio de funciones la llamaremos función de X. Esta misma depende de la variable X, quien es independiente. Ya veremos por qué. Entonces, tendremos una variable dependiente que sería como un hijo y otra independiente que sería como su madre. La notación es de esta manera. En vez de y, ponemos función de x. Para graficar una función, tenemos algunos métodos. Aquí veremos cómo hacerlo mediante una tabla de valores, en la que habrá una columna de x y una función de x, es decir, y. Tomamos como ejemplo la siguiente función. Cuando yo evalúo la función cuando x valga 0, deberé escribir en vez de x el número 0, de tal manera que 8 por 0 es 0, y en la función me quedará como menos 3. Si es que la x vale 1, reemplazo la x por el valor de 1 y de esta manera la función valdrá 5. Cuando se tienen valores negativos, como por ejemplo el menos 2, hay que tener mucho cuidado con las leyes de signos. En este caso, como positivo y negativo hacen un negativo, entonces la función valdrá menos 19. Hay que tener mucha atención a los signos al momento de realizar las operaciones. De esta manera vemos que la variable independiente x puede tomar cualquier valor. Nosotros podemos darle cualquier valor. Será la función o el eje y quien dependa de los valores que tome x para a su vez este eje tomar los suyos. Ahora haremos la gráfica de la función. Haremos de nuevo la tabla de valores, agregando un valor más, de la siguiente manera. Y a cada uno de estos valores, nosotros debemos situarle en nuestro eje cartesiano, en nuestro plano cartesiano, perdón. De tal manera que cuando x valga 0, la función valdrá menos 3. Asimismo, cuando vale 1, la función, es decir, el eje y, vale 5. Con menos 2 valdrá menos 19. Y finalmente, con el valor de 2, la función tomará el valor de 13. Y unimos los puntos. Esa es nuestra función. Les invito a que descarguen el aplicativo para teléfonos móviles y también en internet llamado Desmos. Vamos a graficar la función en este programa. Abrimos el Desmos y nos presentará la siguiente pantalla. Escribimos la función tal cual como la teníamos antes. Y si es que ustedes se fijan, es muy parecida, es igual a la que nosotros graficamos.
En este software nosotros podemos hacer zoom hacia afuera o hacia adentro, tanto como nos convenga. Podemos ver en dónde la función es cortada por el eje X, en dónde la función es cortada por el eje y podemos ver algunas de sus propiedades. Incluso podemos situarnos en los valores que nosotros le dimos para verificar si es que efectivamente los calculamos bien. Como podemos ver, cuando vale 1, la función valía 5. Vamos con otro ejemplo. Tenemos la función x que vale x, de tal manera que si x vale 0, al evaluar la función también valdrá 0. Cuando valga 1, valdrá menos 1, 1, perdón, con menos 1, menos 1, 2, 2, menos 2, igual, menos 2. Es decir, cada valor se repetirá también en la y, en el eje y. Ubicamos los puntos de la manera que ya lo hicimos antes. Y cuando unamos estos puntos con una línea, la tendremos de la siguiente manera. Vamos con otro ejemplo. Ahora la función de x se llamará g de x. G es solamente la función. Y esta valdrá x dividido para 2 más 1. Ponemos cualquier valor en x, no hay que hacer cálculos, recuérdenlo. De tal manera que si x vale 0, la función valdrá 1. Cuando valga 1, la función valdrá 3 medios. Cuando valga 2, la función valdrá 2. Con menos 2, la función valdrá 0. Ubicamos los puntos, como ya lo hemos hecho, y al unir los puntos obtendremos la siguiente gráfica. Y esto lo podemos comprobar en el Desmos, como lo hicimos antes. Bien, continuemos con otro tema. Ahora estudiaremos la inyectividad en las funciones. Como sabemos, nosotros en el plano cartesiano tenemos un conjunto que pertenece a X y otro conjunto que pertenece a Y. Estos conjuntos ahora los llamaremos en X será el de salida y lo conoceremos con el nombre de dominio, mientras que en la Y será el de llegada o en la función de X, que es lo mismo, conocido como el rango, la imagen, el codominio, entre algunos otros nombres. Lo que nos interesa a nosotros es el dominio y el rango. De tal manera que si tenemos una serie de elementos en el conjunto dominio y otra serie de elementos en el conjunto rango, nosotros diremos que para cada elemento del conjunto dominio le pertenece o le corresponde un solo elemento del conjunto llamado rango, sin importar que queden uno o más elementos en el conjunto rango sueltos.
Ahora, estudiemos la función no inyectiva. Asimismo, tenemos el conjunto dominio y el conjunto rango con una cantidad de elementos cada uno. De la manera que, si es que a dos elementos del conjunto dominio le corresponde un solo elemento del conjunto rango, entonces la función no será inyectiva. Ahora veremos la sobreyectividad. Tenemos los mismos dos conjuntos. Por un lado el conjunto de las X, es decir, el dominio, y el conjunto de las Y, el rango. Tendremos estos elementos, tanto en el dominio como en el rango. Y a cada uno le corresponderá uno y solo un elemento del otro. Y además no sobrarán ningún elemento. Es decir, si hay una x1, le corresponderá un y1 y así sucesivamente hasta la última x que le corresponderá en la última y. De esta manera, si a cada uno de los elementos del dominio le corresponden uno y solo un elemento del rango y además no sobran elementos, esta función será sobreyectiva. Bien, hemos concluido esta parte y les propongo los ejercicios de las páginas 13, 18, 24 y 25. Hasta el siguiente video.